Guadalquivir. Hoy le emitimos un nuevo programa a Guadalquivir 106, que como todos ustedes saben, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Programa Guadalquivir que ya, como es habitual, hacemos siempre aquí en Canal 45 Televisión, que nos trata, por cierto, estupendamente. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Juan Bautista Ochando Ortiz, que es maestro albañil. Nos hablará extensamente de la formación que necesita para formarse un maestro albañil, profesión que necesita de un amplísimo conocimiento en diversas materias para sacar adelante las obras que personalmente haga o dirija. En su haber tiene la construcción de numerosas obras de diversos estilos, entre las que destaca el estilo neoandalusí, como ya ustedes verán a través de las imágenes que pondremos. Bueno, Juan Bautista, buenos días. Buenos días. Bueno, pues sin pasar más, vamos a comenzar preguntándote, Juan Bautista, háblanos de los antecedentes de la albañilería. Bueno, en primer lugar, buenos días a todo el público y a las personas que nos oyen. Pues los antecedentes de la albañilería considero yo que empezaron en la prehistoria, cuando, por ejemplo, la raza humana tuvo que defenderse de las fieras porque estaba en cobijo. Luego utilizó los rebaños, tuvo que hacer albarrar y cercas para que los animales no se fueran. Entonces, a partir de ahí empieza lo que sería la albañilería, considero yo. Y bueno, centrándote en tu persona, ¿por qué te decides a ser albañil? Bueno, influyen muchos temas, ¿no? Pero mayormente yo me decido a ser albañil porque no me gustaba la fábrica, me gusta más, la albañilería es un oficio creativo, me gusta componer, hacer cosas que perduren, entonces lo considero un oficio muy creativo. Porque... Y luego, aparte de eso, estoy relacionado con una familia desde mi juventud de albañiles. Mi padre era maestro de obras, mi hermano maestro de obras, mi tío maestro de obras, mis hermanos todos albañiles, todos me aportaban algo. Entonces pienso que esos serían los inicios de la albañilería. Estaba mamando la teta y ya estabas viendo cómo se amasaba el yeso. Yo tenía inquietudes por hacer cosas, entonces me fijaba mucho y preguntaba mucho para aprender. Porque en contra de lo que pueda parecer es que para ser albañil es una cosa que se aprende fácilmente, sin embargo es un oficio muy difícil, ¿verdad? Bueno, es un oficio muy difícil, pero aparte muy responsable, porque ten en cuenta que tratamos con personas. Si se cae un edificio, se hunde un puente, una carretera se le va el talud, o sea, pienso que tienes que tratar con muchos conocimientos que los vas adquiriendo a lo largo de la vida. Sí, porque las obras inciden directamente en la seguridad de las personas, ¿verdad? Claro, y sobre todo si tienes el apoyo de una familia y de amigos que te han apoyado, que saben, que han sido maestros, que han estado siempre relacionados con la albañilería, pues te ayuda más a ejercer tu profesión. Por otra parte, para hacer un buen aprendizaje, quizás hay que iniciarlo a estilo antiguo, como tú, porque tú prematuramente casi sales de la escuela y rápidamente empiezas de pinche en la albañilería, ¿no? Yo antes de salir de la escuela, ya en los veranos, ya me iba a hacer chapuzas con mi padre, con mi hermano, en fin, que he estado muy relacionado. Luego también, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, al tener una familia del gremio, pues todos los temas que se hablan en la mesa, cuando comes, pues algo vas pillando, algo vas escuchando. Se aprende, se pulen errores, ¿verdad? Eso es, los comentarios de ellos, en fin, entonces todo eso influye.
Y bueno, cuando empiezas de pinche, ¿cuáles eran las tareas de un pinche? Bueno, pues las tareas de pinche son muy sencillas, dependiendo si estás trabajando en una obra más grande, en chapuza, o estás con un maestro. Entonces, pues las tareas de pinche en principio no te dejaban coger máquinas porque eran peligrosas, te podías cortar, eran faenas sencillas de ayudar al oficial, de ayudar al maestro. Entonces, más que una ayuda, digamos, de peón o de arrimar avío, sí, era una ayuda de, por ejemplo, agárrame el metro aquí, sujétame aquí, tira con el hilo para allá, iba aprendiendo, le iba ayudando al maestro a hacer los replanteos, que había que hacer un mandadillo urgente y el maestro no tenía al personal ocupado, no podía desviar a nadie. Niño, ve a la ferretería, te trae unas puntas del 10 o te trae esto, te trae... Necesitamos un cartucho de punta. Más que nada era pues como un apoyo para el maestro y para el oficial. Luego el maestro, si veía que el pinche tenía interés, lo cogía a su lado bastante tiempo hasta que se iba haciendo peón. Pero si veía que el pinche no tenía mucho interés, pues lo echaba a otras faenas, como barrer, limpia el piso de la obra, recoge escombros, o encárgate de llenar los bidones de agua, encárgate de otras faenas más alternativas. Más ligeras. Siempre, si tenía interés, el maestro se volcaba y el pinche aprendía más. Por tanto, para adquirir buenos conocimientos de la profesión, se necesita tener ante todo unos buenos maestros. ¿Cuáles han sido tus maestros y en qué han destacado? Bueno, pues mis maestros han sido muchos. En primer lugar, como he comentado antes, la familia, que todos estaban relacionados con la obra. Mi padre, que fue un gran maestro de obra, aunque la época de mi padre yo trabajé poco porque ya era muy mayor y ya estaba jubilado y no. Yo trabajé más con mi hermano José María. Tuve una época que me enseñó mucho. Yo también me exigí mucho a la vez, a mí mismo, a mi persona. También tu tío, ¿no? Mi tío Miguel, que fue mi segundo padre. Que era muy detallista, ¿verdad? Mi tío Miguel era un gran albañil y era detallista y sobre todo el tema industrial lo llevaba muy bien, de fábrica, de cámara, todo eso era un gran maestro. Y luego analizaba lo que hacía y te daba consejos, ¿no? Hombre, por supuesto. Y una cosa que tenía muy buena, que se fumaba un cigarro, decía, ponte ahí, toma la llana, dale así, dale así. Para que te fuera ejercitando. Para que te fuera ejercitando. Porque quizás la mala suerte que puede tener un pinche es dar con un mal maestro o un mal oficial, ¿no? Hombre, un pinche, y en todos los gremios, en todas las profesiones, si das con un mal profesional, pues aprenderás cosas que no sean buenas. Correctas. Si das con personas que te lo dan todo de corazón y te intentan enseñar, pues si tienes interés aprenderás. Si no tienes interés, aunque tengas el mejor maestro del mundo, nunca aprenderás. Por supuesto. Y cuéntanos, Juan Bautista, cómo se hacían hace ya bastantes años las cimentaciones de las casas humildes. Bueno, pues las cimentaciones de las casas humildes, pues nos remontaríamos, por ejemplo, como a la prehistoria. No había productos químicos, no había cemento, no había nada. Lo que la naturaleza nos proporcionaba, que era piedra y barro. Pero entonces, incluso en época de hace unos 40 años se ha utilizado esa técnica, piedra y barro. Ahora, los buenos maestros, en vez de poner las piedras sobre las gavias o sobre las cimentaciones, ahí dejar caer en hueco de cualquier manera, pues primero limpiaban, buscaban un filme
y asentaban esa piedra, le daban, incluso si no tenían herramientas, con otra piedra para que esa piedra se asentara y para fuera, que no hubiera ninguna piedra en veleto. eso es, fuera piedra sobre piedra. Algunos lo hacían en seco y hay cosas en seco que por su propio peso no se caen. Luego ya, una vez que salían a flor de tierra, empleaban ya la técnica que fueran, con la que fueran a levantar los muros. Y cuéntanos un poco el sistema constructivo que se hacía en las casas cuando se hacían con tapiales. Bueno, pues las casas que se construían de tapiales eran lentas en el sentido que primero había que recopilar escombros para mezclarlas con tierra de labor. Entonces, aparte, eran lentas porque iban metiendo el aislante. Una obra de tapiales tiene unos aislantes estupendos, claro, porque no hace ni frío ni calor. El tapial además es que, según los que yo he visto, o tienen entre 50 y 60 centímetros de ancho. Sí, normalmente se hacían de 60 centímetros. Cuenta un poco cómo era el cofre para hacer un tapial, que solía tener unos 3 metros de largo por 1 metro de alto el y el cofre se componía mayormente, o las herramientas para hacer un tapial, pues tenía los costeros que se formaban con 3 tablones aproximadamente para dar una altura de unos 60 centímetros. Luego en vertical pues tenía unas velas en las cuales se cogía abajo con una aguja de hierro, sí, y arriba con una riostra que se tensaba. La garrotera. Se le daba garrotera, se tensaba para que eso no se abriera. Luego tenía la horca, su horca para subir material, pero eso se solía poner una carrucha. Una carrucha cuando ya estaba a más altura. Cuando iba subiendo el tapial para arriba. Entonces tenía su testero, su frontera. Entonces todo eso se enriostraba muy bien. Tenían su tope para que en la parte del frontal no se reventara. Entonces con las riostras se tensaba muy bien. Normalmente se ponían unas tejas o se ponían unos ripillos para luego poder sacar la aguja. Se utilizaba agua y escombro y un pisón de cuña para apretar. Entonces previamente a lo mejor el escombro se mezclaba con tierra y se humedecía. Pues yo recuerdo, porque nuestros padres, Juan Bautista y hermano mío, o yo he visto como mi padre pisaba los tapiales y la carrucha no paraba de subir, se vaciaba la espuerta y mientras subía otras puertas pisón va y viene. Pisón y agua. Había que regarlo. Sí, porque ya el escombro venía humedecido, pero hacía mucha presión. Sí, hacía mucha presión. Se batía el pisón contra los costeros y la verdad que si el tapial estaba bien mezclado con escombro y con tierra, al final era, bueno, una construcción de esas puede durar siglos. Ahí lo tienes, en la Alhambra mismo hay muchos tapiales que tienen más de 800 años, sí, y están ahí desafiando el tiempo. Sí, porque tiene un buen mortero de calicanto, sí, bien por pisado. Eso le dicen la Alhambra, porque se utilizaba un mortero que era un poco rojizo, entonces de ahí el nombre de la Alhambra. Claro, es que tú sabes que antiguamente las fortalezas las encalaban y cuando con los inviernos, la lluvia y todo, afloraba la almagra que tenía ese mortero del tapial y se volvían rojizas. Lo tenía todo de rojo y de ahí viene la alhambra. Luego los tapiales pues se formaban en bloques. En las esquinas, ¿cómo se unían los tapiales en la esquina? Los tapiales se formaban en bloques, los cuales se buscaba la forma de ir trabando. Y en la esquina cogerlo con piedra, con unas cabezas de piedra dentelloneadas que se metían para trabar la piedra. Cuando salía una piedra larga se llamaban enteros. Sí. Niño, trate un entero, y entonces trababan esa piedra. Y ahí a esa unión para los tapiales le llamaban cabezas. Cabeza. Que se hacían de piedra, pero también de bloques. Sí, de bloques de ceniza. De bloques de ceniza y yeso. Sí. Esa época yo no lo he vivido. Claro, porque la cabeza iba también trabada, porque una cabeza era más estrecha y otra
era más Más, siempre hacían el tapial montando la cabeza, se montaba para que en el peso para que los tapiales fueran trabados en las cabezas. En las cabezas, exactamente. Y luego los tapiales entre sí, a mitad del paño, iban a matar juntas. Iban trabados. Y luego, ¿cuántos niños han hecho los gorriones en esos agujeros de la aguja? Sí. Ahí se metían. La verdad es que es un sistema que antiguamente, cuando ya empezó la construcción moderna, se despreciaba casi el tapial. No, he hecho una casa de bloque, no sé qué. Pero ¿cuántas casas antiguas tienen un fresquito en verano y una buena temperatura en invierno? Mientras que estas casas modernas que no han hecho aislamientos eficaces, no hay quien pare. Luego también el tapial, te voy a decir una cosa, tiene un impacto medioambiental. Hoy día que estamos tanto con los escombros, con la ecología, con esto y tal, era una forma de recuperar el material. Se derribaba una casa, exactamente, y entonces prácticamente no había vertederos, porque se reciclaba todo. Exactamente. Además de que contribuía a un aislamiento térmico, había un buen reciclaje y se utilizaban productos naturales. Productos naturales que no dañaban por la habitabilidad de las personas. Claro. Bueno, te sigo preguntando. En la albañilería tradicional compotista, labores asignadas, aunque ya hemos nombrado lo del pinche, pero háblanos del pinche, el peón y el ayudante. Bueno, el pinche ya lo he hablado en principio. Pues por ejemplo el ayudante... Había peón y peón especializado también. Sí, bueno... Peón especializado y ayudante, antes de llegar al oficial de bueno, por ejemplo, un peón que se decía ordinario. Peón ordinario. Encima de peón era ordinario. Un peón, pues, era una persona básica que entraba a la obra y decía, atraste... La fuerza bruta. Era como la fuerza bruta. Sube este material aquí, abre esta zanja, cosas así, a esta masa. Un peón especializado, pues ya, por ejemplo... Sabía untar rasillas, sabía hacer cosillas, ¿no? Sabía untar rasillas, podías tener más confianza en él, por ejemplo, a la hora de hacer el hormigón para un pilar, pues decía, hazte hormigón para el pilar, porque ya sabía de lo que iba. Claro. Tenía unos conocimientos de obra, de cortar terrazos, de cortar piezas. Ahora tú enlucías una pared, un ejemplo... Sí. Y podías tener confianza en él porque sabías que te lo ibas a fractasar bien. Claro, que no iba a tener que ir tú detrás arreglando. Exactamente. Sí, porque entonces el peón ordinario era un básico. No sabía ni era básico. Que a veces incluso sabía menos que el pinche, porque el pinche, con lo que le aportaba el maestro, sí, ya iba teniendo unos conocimientos muy grandes de obra. El peón del campo era gente que salía, el peón ordinario era gente que salía del campo y llegaba a la obra sin conocimiento. Bueno, no solo del campo. Ten en cuenta que la albañilería asumía a todo el personal que se quedaba parado. Claro. Aunque fuera de otro oficio, fuera... Sí. O gente que venía de otras ciudades, en fin. Entonces pues no sabían absolutamente nada. Y ya el ayudante era el que tenía aspiraciones de llegar a oficial, ¿no? Sí, el ayudante ya, digamos, le ayudaba al oficial y al maestro. A cortar piezas, ¿no? A cortar piezas, aparte de cortar piezas, por ejemplo, pues a lo mejor el maestro decía, mastreaba o echaba los tientos de una pared para mastrearla y echaba la regla, y el ayudante, para quitarle trabajo y aventajar la obra al maestro de obras, pues rellenaba esos paños de masa o decía... O ya el maestro le daba el último toque. Exactamente, a lo mejor había que echar una lonja de hormigón, pues ya el ayudante lo regleaba, porque el maestro ya había sacado los niveles, había echado la raspa o maestra. Entonces era como una persona que aventajaba la obra un poco. Y luego ya tenemos el siguiente escalón, o los dos siguientes escalones, pues son el oficial de segunda y el de primera. ¿Qué diferencia hay entre el oficial de segunda y el de primera? Pues el oficial de segunda, pues ya te ponía ladrillos, ya te mastreaba, te echaba a arreglar, te
te hacía, igual que he dicho con el oficial, con el ayudante, te aventajaba ya más cosas. Pero, por ejemplo, a la hora de las terminaciones lo terminaba el oficial de primera. Y también el maestro podía mandar al oficial de primero, a lo mejor a una obra o un chapú, mientras que no se fiaba mucho de mandar a un oficial de segunda, ¿no? Exactamente. El oficial de primera estaba más cualificado para ejecutar los trabajos. Y para ser autónomo. Y para desplazarse a distintos tajos. Porque iba a dejar al maestro en buen lugar, ¿verdad? Luego también estaba más preparado para hacer andamios, para hacer las labores de más seguridad de la obra y todas esas cosas. Y el oficial de segunda pues era un avance. Y para quitarle un poco el trabajo bruto. Exactamente. Y otra cosa, sabiduría y actitudes que debe tener el maestro albañil, como son trato psicológico adecuado con clientes y trabajadores, interpretación y levantamiento de planos, tener los conocimientos necesarios para resolver los múltiples problemas de todo tipo que en la obra se presentan durante la ejecución de la misma. Bueno, el maestro de obra tiene que tener en principio una tolerancia muy grande y a la vez ser severo en muchas cosas. No puedes ser blando en algunas cosas. Para que no se y tienes que tener una tolerancia muy grande porque tienes que convivir con personas. Y unos son de una manera, otros son de otra. Unos clientes te exigen un determinado trabajo, otros otras cosas, otros más rapidez. Entonces tienes que, primero, en principio creo yo que hay que sobrellevarlo a todos y el maestro de obra es como un pequeño psicólogo. Porque luego también los clientes tienen algunos... Que el cliente, hay de todo, y hay muy buenas personas, y hay gente que por circunstancias de la vida le exige las cosas con rapidez, y exige, en fin, todo vale mucho, los sueldos valen mucho. Entonces, a la vez, el personal que tienes que exigirle que trabajen, camelándotelo y que vayan bien. Y si tú ves que un tío o un albañil se le da mejor una cosa, dices tú a esto. Y tú te vas a poner a hacer esto. No. Ahora, a ti te se da mejor esto, te vamos a poner a esto. Claro. Luego con los proveedores también tienes que tener mucho control, tienes que tener mucho control. Arenas malas que no son adecuadas. Bueno, sí, arena y otro tipo de materiales, controlar el material que entra a una obra y en un momento dado, pues si alguno no te atiende debidamente, dice, mira, lo siento mucho, pero esto corre prisa o esto... Y han cargado 2.000 bloques, que vengan 2.000 bloques y no ni 800. Exactamente, tienes que tener un control de acopio de materiales, un control de muchas cosas. Porque también tienes que controlar y luego, en bien de los intereses del cliente, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Luego, rodearte de buenos proveedores, de gente que en un momento dado que te sirva porque tú le estás dando trabajo, pues a ellos que cumplan también, que no te dejen tirado. Entonces eso es muy importante. Pero también el maestro albañil tiene que tener cualidades para en un momento determinado levantar un croquis o un planillo, o que no ha detallado por ejemplo el arquitecto, o que se necesita ampliar en un momento rápido, y tiene que tener conocimiento de eso. Eso ya sería además de un buen replanteo del terreno. Eso ya sería el día a día de la obra. El día de la obra, un maestro de obra pues tiene que saber hoy día pues de muchas cosas, y tiene que saber de planos, tiene que saber conocer los tipos de terrenos, conocer los tipos de cimentaciones, los materiales y todo eso con sus conocimientos, hacer como un puzzle y coordinar a todos y todos los materiales para que el edificio o la obra vaya emergiendo y vaya realizándose correctamente. Y además, si en un momento dado dice, eso está mal, eso no seguimos, tiene que tener esa decisión también, ese pilar me lo tira, tiene coquera, no está en condiciones, no lleva el hierro suficiente, está mal puesto de eje. Está la seguridad de las personas. Es que ahí estamos tratando con vida humana. Entonces, ante todo eso,
Y luego, durante la ejecución de la obra, tiene que saber aplicar todos los sistemas de seguridad. Hombre, puede haber muchos accidentes. Los riesgos laborales en las construcciones y en la albañilería son muy importantes. Porque, por ejemplo, hoy día pues se hacen cursillos, se hacen cursos y entonces hay una especialización también. Igual que hemos hablado del peón, el pinche, pues un peón ordinario pues no tenía nociones de nada. A lo mejor iba con un tablón y le pegaba un leñazo a otro, o tiraba. Tienes que tener unos conocimientos básicos del terreno que andas, porque la obra o la albañilería es un oficio de los que más riesgo de accidentes tiene. Si estás en un sitio peligroso, atarte, porque cualquiera se puede marear en un momento determinado y te cae el andamio. Lo que hay que utilizar es pues los EPIs que te dan, que son instrumentos de seguridad para el trabajador. Entonces todo eso en cada momento hay que utilizarlo. Tú no te lo puedes poner todo a la vez, porque entonces serías como un robot, no podrías ni menearte. Claro. Entonces luego hay también unos asesores de riesgos laborales que, dependiendo de las peligrosidades de la obra, pues te hacen un plan de seguridad con el cual pues vas siguiendo los esquemas de las cosas que hay que tener en cuenta de seguridad mayormente. Tú sabrás apreciar, por la edad que tienes, aunque todavía eres muy joven, pero por la edad que tienes, la diferencia que hay entre un andamio moderno contra las seguridades que hay y comodidades y los andamios aquellos famosos de Mechinales en que se montaban los albañiles. Porque pues, explica qué es un andamio de Mechinales para el que no lo conozca. Bueno, pues un andamio de Mechinales, pues nos estamos remontando, por ejemplo, ahora estamos en el año 2019, hay muchas fábricas, hay mucha tecnología, se puede fabricar útiles para la construcción. Más de 100 años, no estamos remontando. Pero si te remontas a la época de la Alhambra, no había nada de eso, ¿no? Entonces, pues cogían con madera. Cogían un andamio de Mechinales, pues cogían árboles derechos, o bien pinos, sí, o chopos, entonces se ponían a plomo y se le atravesaba un mechinal, que se le abría una entrada artapiada y se tomaba con yeso y con una lía se ataba al pie derecho. Entonces se iban poniendo pues normalmente a la altura de una persona, de a lo mejor 2 metros uno con otro, para que pudiera trabajar. Y a medida que se subía, otro mechinal. Y luego se cruzaban con tablones de madera, que es lo que había antes. Entonces para subir, yo recuerdo algunas veces en tiempos jóvenes que trabajé en algunos sitios que había mechinales, que para brincar de una plataforma a otra de trabajo había tenía que gatear el chopo arriba. Por el chopo arriba, sí. Cuando ya era muy harto ya tenías que gatear de un chopo arriba. Y luego cuando ya no alcanzaba había que poner otro luego mechinal. También siempre, dependiendo de la obra, pues eran más anchos, más fuertes, más cómodos. ¿Y luego el desmontaje cómo se hacía de esos andamios? Pues empezabas por abajo, las casas se empiezan por los cimientos, por el andamio se empezaba por el suelo, se ponían los pies derechos al largo de los tablones que disponía, sí. Y luego pues se ponían a plomo los mechinales, normalmente se pasaba un nivel y se hacían plataformas a nivel. Claro. Y para desmontarlo pues ibas terminando obra para abajo y sacaba el mechinal y ibas sacando y tapando el agujero y lo tapaba, claro, de tal manera y ya terminando para abajo. Cuando llegaba a lo hondo no había rastro del andamiaje. Entonces, en aquella época pues ni se utilizaban barandas de seguridad ni nada, entonces era muy peligroso. Bueno, fíjate, se ha pasado de esa época a hoy en día, que por lo visto para montar un andamio tienes que ser... Sí, para montar un andamio tienes que tener tu curso de especialización y tienes que montar andamios homologados de perfil europeo. Eso va muy seguro, también se caen, si no los montas bien se caen. Sí, sí. Van muy seguros. Yo creo que mayormente la seguridad está en lo que haga, hacerlo con conciencia. No porque tenga un andamio moderno se puede caer. Que a mí me se dio el caso una vez que tenía un andamio moderno en lo alto montado, sí. Y llegó un peón
ordinario, como decimos, sí, quitó la cruceta de abajo y el andamio hizo efecto dominó. Madre mía. Entonces, porque lo tenían riostrado arriba, si no vamos al suelo todo. No vaya al suelo todo. Entonces, sea lo que sea, hay que hacerlo con meticulosidad. Pero hoy día, normalmente, para evitar accidentes y para todo, exigen todas esas cosas. ¿Por qué exigen un curso de montador de andamio y el andamio homologado? Pues porque ahí va una persona que ya sabe lo que se hace y sabe con el material que trabaja. Entonces, puede dar una seguridad. Yo he visto, y seguramente también tú lo habrás visto, cuando los salientes de la catedral de Jaén lo arreglaron, montaron un andamio altísimo, y eso es una obra faraónica, nada más que montar los andamios esos. Sí, pero ten en cuenta que hoy día hay mucha maquinaria, hay muchos tipos de piezas, tiene unas grapas que puede volarte, que puede, pero que requiere de su conocimiento. Y sobre todo dar seguridad. Luego también, en función del trabajo que vaya a realizar el andamio, tienes que hacerlo, porque si tú vas como has dicho el caso de la catedral, que hay que manejar piedras, materiales muy pesados, tiene que ser muy fuerte, tiene que ser, luego los efectos del aire. Tener en cuenta muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y otra pregunta, ¿el maestro albañil debe tener un buen conocimiento de los materiales? Hombre, por supuesto. El maestro de albañil es el primero que tiene que aconsejar al cliente, decir, mira, este material es más barato, pero se puede escascarillar o no reúne la resistencia que tú pretendas hacer en el edificio. O sea, una solería de una azotea, a la primera helada se va a hacer. Exactamente. Fija. Entonces, luego también para facilitarle y abaratarle los costes al cliente, pues también le debes de recomendar cosas que tú creas que cumplen los requisitos, cumple los requisitos y abarata un poco el coste. Claro, porque si no la obra se dispara al máximo. Luego, pues, por ejemplo, ya también en el tema de los áridos, en el tema de cosas de estructura, cosas de resistencia, pues tienes que aplicar unos cementos homologados, tienes que aplicar unas arenas buenas, unos hormigones que ya hoy día, por ejemplo, pues los hormigones en tema de estructura y todo están muy controlados, tienen que tener sus pruebas, su control de calidad, sacar para hacer la probeta, sacar probetas, en fin, todo eso. Y luego en temas de restauraciones, un buen maestro albañil también debe saber hacer una composición de argamasa con el color para ajustarla a lo que está restaurando, ¿no? Por supuesto. Al color de lo que está restaurando. Sí, sí, normalmente se hacía con mortero bardo, K. Claro. Que si una argamasa antigua la restauras con cemento, ahí queda un pegote. Los antiguos, pues la argamasa utilizaban arena de río, y mayormente, y K apagada, Sí. K apagada. Entonces, previamente mezclaban el montón. Y cuando lo iban a trabajar, lo humedecían y lo batían bien. Claro. Y la ventaja que tiene la K es el bajo coeficiente de dilatación que tiene. Que por eso la obra esa con argamasa perdura mucho en el Luego, tiempo. aparte, la K también retrasa el proceso de fraguado. Por ejemplo, si tú vas a enlucir una pared con arena y cemento y tienes un tabique de ladrillo que chupa mucho, le echas K y retrasa el momento de fraguado, te permite hacer una terminación mejor, más despaciosa, y luego va fraguando muy lentamente y a la vez es impermeable. Y dura más en el tiempo. Dura más en el tiempo, porque la K lo que hace es una fusión entre el cemento y la arena que lo convierte casi en piedra. Sí. Y la prueba de ello es que los hormigones normalmente empiezan a envejecer a partir del siglo y las argamasas bien hechas duran siglos y siglos. Sí. Luego el tema de los hormigones. Y bueno, pues, hemos hablado de la prioridad en la seguridad humana en la obra para el maestro albañil, y si hay algún oficial o algún subordinado al maestro de obra que es muy ligerico en temas de seguridad, el maestro de obra lo debe llamar al orden, ¿no? Por supuesto. La seguridad
de las personas está antes que la seguridad individual. Es decir, que si hay una persona que puede provocar accidentes colectivos, esa persona hay que rectificarla, y si no se pone al orden, pues hay que despedirlo. Claro, porque está poniendo en peligro a los demás. Exactamente, porque hay gente que va muy loco. Esto es una tontería, yo no me pongo en el tejado del cinto, el arnés ese, esto, lo otro. Pero... Y sobre todo, pues, lo que se trata en la construcción es de hacer los edificios, hacer las obras, y que al final de la obra no haya percances por accidentes laborales. Claro. Y un maestro albañil debe tener los conocimientos suficientes para, desde la planificación del solar, ejecutar la obra dirigiendo todas las faenas que haya que realizar en la misma, y debe saber los pasos que hay que seguir para derribar un edificio también, ¿no? Por supuesto. Porque normalmente se hace ya hoy día un proyecto para derribos de los edificios, pero hay veces que el maestro puede evitar muchos accidentes, incluso molestias a vecinos colindantes del edificio. Y se hace de una manera racional. Exactamente, se hace como hay que hacerlo, no querer, dependiendo de cada demolición, pues tiene su proceso. Y luego un maestro de obra debe tener los conocimientos suficientes de infraestructura, de realización de todas las fases de la obra, para a todo el equipo de especialistas que intervienen en la obra a saber que lo están haciendo bien o que lo están haciendo mal, porque si no le meten gato por liebre, ¿no? Por supuesto, pero eso lo da los años y la vida en el trabajo. E intentamos mostrar interés en cada tema. Porque hay muchos oficialillos, aunque sean de primera, que son muy listillos y por ganar un poquito más intentan meter fullería. Entonces el maestro albañil diríamos que es también el control de calidad de una pequeña construcción. Claro. Hombre, en las grandes construcciones pues hay peritos, hay gente que controla, ¿no? Sí. Pero en las pequeñas obras el maestro albañil pues como si dijéramos la persona que controla el control de calidad. ¿Por qué? Porque si controla la calidad de tu obra, el cliente te puede avisar o puede hablar a otro cliente y te pueden venir clientes nuevos. Claro. Si tú haces unas chapuzas, se cunde y la gente pues te avisará menos, ¿no? Pongamos un ejemplo para que no sepa de qué va esto. Por ejemplo, si un fontanero ha puesto una serie de tuberías de hierro, por ejemplo, como se ponían antes, no puede taparlas con yeso y después aplicar masa para poner un azulejo, porque al final todo se va a caer, ¿no? Bueno, aparte que se botaría el azulejo, lo más importante, para mi parecer, es la salud de la tubería. Es decir, la tubería de hierro que se ponía antes, tubería de hierro galvanizado, se picaría. Con el yeso es un agente químico que la destruye. Claro. Con la humedad del agua. En cambio el cemento la protege. Claro. Y el plomo es al revés. Antiguamente se ponía plomo en los desagües, el plomo, el yeso lo protege, pero el cemento lo corroe. Por tanto hay que tener conocimiento de química, de cómo deben actuar los materiales en cada caso. En cada caso, sí. Como tú has estudiado pintura artística en la Escuela de Arte y Oficios José Nogué, pasando por distintos talleres de especialidades. ¿Cómo ha sido esa etapa de tu vida y la relación que has tenido con renombrados pintores de Jaén? Porque una faceta que muchas veces la gente no sabe o no piensa es que un buen maestro albañil no debe ser solamente un buen técnico, sino que también tiene que tener sentido del arte y de la estética, ¿no? Y de la armonía en lo que hace. Bueno, pues esa época para mí ha sido muy bonita, porque ha aportado que yo trabajaba y después del trabajo pues iba a estudiar en José Nogué. He pasado por distintos talleres, distintas clases, cerámica,
dibujo artístico, delineación. Usted es azulejos de cuerda seca, ¿verdad? Sí, es la clase de cerámica, Entonces eso te aporta a la albañilería unos conocimientos muy grandes, tanto de los materiales como del sentido artístico. A la hora de hacer un boceto para explicarle a un cliente un detalle, coger el lápiz en cualquier hoja, en cualquier pilar, dibuja y dice, mira, te lo voy a hacer así. Y entonces... Muchas veces se lo dice de palabra y no lo entiende, pero lo hace un dibujillo y lo ve claro. Luego pues he intentado aportar todos esos conocimientos a mi obra. Donde me lo han permitido, pues digo, te voy a hacer aquí un detalle. Y armoniza todo porque tiene unos conocimientos de arte. Porque no es... Lo que no puedes es poner azulejos de cuarto de baño en un zócalo de una casa, de un casco antiguo. Claro, eso no, mejor ladrillo, piedra, claro, madera. Y aparte, esos conocimientos de pintura artística tuyo también te han servido para saber armonizar los colores, porque son muy importantes los colores que se aplican en la obra, a través de azulejos, ladrillos y los distintos materiales, ¿no? Claro, armonizar los colores ha sido muy importante, pero también la pintura te da otro campo espacial, otro campo, una visión más espacial. Por ejemplo, al salir al campo a pintar, pues ves una atmósfera, ves otras cosas que te da una amplitud, y a la hora de acometer una obra, pues aunque parezca que no, pero esos conocimientos no te encasillan en la rutina a no tener esos conocimientos, no te encasillan, no, que te abres un abanico más amplio y tiras por aquí o tiras por allí y le das esplendor, y al haber campo pues te hace meter verde en la obra, te hace que luego ponga una decoración de jardinería adecuada. Sí, porque hay, de hecho tú lo sabes, los conoces, muy buenos albañiles que son muy buenos, incluso maestros de obra, pero de obra estándar, no tienen ningún sentido artístico, y entonces es una pena que la calidad constructiva que saben hacer, su obra no sale tan bella porque les falta esos conocimientos artísticos, ¿verdad? Claro, yo en principio lo dije, que me gustaba la obra por lo creativo, porque no era estar en una fábrica siempre apretando el mismo tornillo o siempre haciendo la misma cosa. Lo creativo, la variedad de los clientes, de las personas que conoces y la variedad de lugares, porque un albañil al cabo de su vida está en muchos sitios, entonces conoce muchos lugares, conoce muchas cosas. Ya vemos que tu faceta de pintor ha enriquecido tu profesión de albañil, de maestro albañil, pero háblanos también de los buenos pintores con los que te has relacionado a través de la pintura en Jaén. Bueno, pues como Cortés. Yo de jovencillo, cuando pintaba y iba a la escuela José Nogués, pues los domingos pues nos íbamos a pintar. Iba con Antonio Cortés, tuve la suerte de salir también con Juan Hidalgo, con Cozas, con algunos que muy buenos, eran paisajistas de Jaén muy buenos. Y los tonos que coge Jaén cuando el tiempo se malea, supieron captar la atmósfera y la luz que hay en Jaén. Entonces ¿y con Cerezo llegaste a coincidir alguna vez? No, lo he visto, pero no he pintado con él. ¿Y qué te han aportado estos pintores amigos tuyos? Pues estos pintores me han aportado muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues, ¿qué te diría yo? Tú miras un paisaje y hay muchas cosas, y ellos te dicen, mete esto y mete lo otro, y al final resulta un cuadro armonioso. O igual pasa en la obra. Si tú por meter, sin ton ni son, queda un pastiche al final. Queda allí un zocococo. Una cosa feísima.
Juan Batista, tras aprender la albañilería convencional, empezaste a desarrollar la albañilería de estilo, como la historicista o neoandalusí, que nuestros telespectadores podrán observar en las imágenes de las casas que ha hecho. Háblanos de esto. ¿Crees que este estilo heredero de nuestra cultura se debiera de realizar más en obras de ámbito público? Y te digo esto porque nos encontramos, por ejemplo, y pongo una ciudad como Jaén Capital, donde en el casco histórico pues se han introducido edificios de arte moderno, cuando pienso que los edificios públicos en zonas del casco histórico debieran tener una arquitectura regionalista, neoandalusí, pero no meter un mamotreto modernista en un pleno casco histórico, ¿no? Bueno, pues yo te voy a comentar una cosa. Lo mismo que, por ejemplo, se ha conservado la Alhambra, la mezquita de Córdoba y muchos monumentos andalusíes, que el turismo hoy día viene en masa a verlo porque hay un arte, hay unas cosas. Aquí en Jaén se ha intentado todo lo que está relacionado con la cultura andalusí, que es bonita, destruirlo, machacarlo. Entonces, si hacía algo raro, ya te decían, eres moro, o esto, lo otro. Entonces, lo que yo veo es que estamos en Andalucía y nada más que una persona que venga de Estados Unidos, que por el tipo de construcción sepa que está en Andalucía. Igual que si va a Alemania y ve los tejados empinados, esas casas que hacen con madera y con... El tema es que este estilo nuestro, lo mismo que el tapiaz, que hemos hablado del aislante, sí, pues este estilo se adapta al clima de Andalucía. Claro. Y está estudiado para la vida sea más grata, más agradable y además embellece nuestro entorno. Y realmente, aunque hay que reconocer que tiene una poquita más mano de obra, pero aplicando elementos sencillos, hacer edificios, digamos, de tipo regionalista, de estilo andalusí, no encarecerían tampoco también tanto la obra, ¿verdad? Este tipo de construcciones también se le da trabajo a muchos artesanos. Exactamente. Y crea belleza, porque por cualquier calle que vea un detalle de Jaén, que vea detalles andalusíes, pues te remonta a otro tiempo y no se pierde la historia. Y además, una cosa muy importante, son un libro abierto de cara a la población, y te lo digo porque yo he observado que en edificios de estilo neoandalusí que tú has hecho, tanto en Jaén como en Martos o en Torre del Campo, en otros lugares, pues elementos arquitectónicos de este estilo regionalista o neoandalusí, pues he visto como incluso en obras modernas han copiado cosas para introducirlas en otros edificios. Bueno, sí, hay gente... Porque la gente, para poner una cosa, tiene que haber un referente en otro lado puesto ya. Exactamente, hay gente que intenta meter una pincelada de lo que fue nuestra época. No todo el mundo son... que hacen edificios con ventanas cuadradas y hay gente que intenta recuperar algo de lo antiguo. Lo que pasa es que luego ahí también entra la parte económica, es que sale más de coste, es que sale... Luego los ayuntamientos también en principio deberían formarse en los estilos. Claro. Porque lo que no puede ser es que el mismo ayuntamiento de Jaén o un arquitecto municipal que le diga te meta que en el casco antiguo hay que poner esto y hay que poner lo otro, y el mismo ayuntamiento de Jaén, frente al monumento de la catedral, ponga una baranda de acero inoxidable y cristal. Claro. Una cosa moderna, cuando estás diciendo en una plaza histórica de Jaén, que ponga por ejemplo en la Magdalena o en el casco antiguo, claro, ponga elementos para que se siga conservando, claro, nuestras raíces. Claro, hay que predicar con el ejemplo. Claro. Por supuesto. Y a la vez deberían de hacer como un concurso para mejorar todas las edificaciones, claro, y aportar cosas que
que no pase de largo el turismo y que si viene a un lugar que sepa que está aquí. Yo pienso que es fundamental que tanto el arquitecto municipal como el colegio de arquitectos deberían tener muy metido en su pensamiento que en el casco histórico hay que recuperar el estilo de nuestra tierra, a estilos que se adecuen a las circunstancias del casco histórico y no meter elementos modernistas que se pueden hacer en otros barrios modernos de Jaén. Claro. Y a la vez, pues el casco antiguo fue cuna de diversas culturas. Ahí convivieron árabes, judíos, mozárabes, cristianos, todo el mundo. Bueno, más que árabes, Andalucía. Andalucía. Otra cosa, háblanos ahora de la albañilería moderna. ¿Qué características especiales tiene? Y te voy a hacer yo un comentario. A mí, personalmente, luego cada uno opina, pero estas últimas edificaciones que están diseñando los arquitectos, donde todos son líneas rectas, las ventanas son muy chiquitillas y hay toda ausencia de arte y meten muchísima cerámica, a mí personalmente me repatea ese estilo que están introduciendo ahora los arquitectos modernos. Bueno, habrá de todo, ¿no? Habrá gente que haga otras cosas, ¿no? Eso va en función también, digamos, con el mercado y las grandes multinacionales, porque si las grandes multinacionales están metiendo formatos grandes y cristales y están metiendo para darle salida, pues están fomentando a los arquitectos a que diseñen para que su material tenga salida. Pues yo pienso que luego también pues quieren innovar nuevos materiales, quieren también dar a conocer su trabajo en un campo a lo mejor más amplio, con otros problemas, con otras cosas, con cristales, con materiales más modernos que permiten a lo mejor espacios más grandes, que permiten ventanales más grandes. Pero yo creo que dado lo cara que vale la energía, debían de centrar su esfuerzo o los arquitectos, tanto como los maestros de obra, en, por un lado, o abaratar la energía a través de, porque debería ser obligatorio, que una casa fuera, primero, un aislamiento en condiciones, porque a veces hacen aislamientos de chisinabo, como yo digo, que eso ni aislena, sino aislamientos buenos y tener una serie de placas solares, etcétera, para que la casa sea autosuficiente, aunque eso vaya en contra de las multinacionales de la eléctrica, ¿no? Bueno, ahora eso que tú me estás comentando, la nueva normativa, siempre que se hace un proyecto, te exige ya energía alternativa y te exige buenos aislamientos en acústica, para el frío, para la calor. Todo eso se está haciendo. Es los nuevos proyectos. Tú haces una nave, pues ya te exigen placas solares, te exigen un depósito de agua por si se pega fuego, para no depender de la red urbana. Se están metiendo muchas cosas, estamos avanzando. Los arquitectos y los peritos están aportando también en su manera mucha aportación a la construcción, en temas modernos, en temas de restauraciones y para que la vida sea más fácil, más agradable y los costes de energía y todo eso sean menores. Lo que pasa es que claro, todo va lento porque los edificios y todo se hace lento. Despacio. Háblanos de cómo se realizan las cimentaciones modernas, también de estructura y de la moderna maquinaria en la obra. Bueno, la cimentación... Ahora no hay problema con que no haya cimentación, porque tenemos el caso del barranco de la Alcantarilla, que sobre un relleno de escombros han levantado casas y no se le ha abierto ni una grieta. Bueno, el tema de las cimentaciones modernas, pues hoy día las casas, lo primero que hay que hacer es un proyecto. Para la construcción, el tipo de edificio que sea, se encarga un arquitecto un proyecto, entonces este arquitecto hace un estudio geofísico y geotécnico del terreno, con catas del terreno, viendo si hay magras, si hay arcilla expansiva, si hay garrufos, si hay lo que sea, el tipo de profundidad
o el tipo de cimentación que hay que hacer. ¿Y si no Ese estudio, además es que lo exigen, para hacer cualquier edificación hoy día, te exigen un estudio geofísico y geotécnico. Sí. Entonces ese estudio, pues a través de las catas o las muestras, pues ya el arquitecto baraja el filme que hay allí. Y a razón de ese filme, el arquitecto o el ingeniero, pues calcula un tipo de cimentación, dependiendo... Sea a través de pilotes o solera, ¿no? Bueno, dependiendo también a lo que va a ser destinado el edificio. Sí. Si va a ser un rascacielos, llevará una cimentación. No, si va a ser... Hablamos de una casa normal. Bueno, pues una casa normal lo que influye es las muestras del terreno. Entonces, a razón del terreno, pues te dirá, pues mira, aquí tenemos que hacer pilotaje hasta 80 metros, o tenemos que hacer una losa de tanto de una losa de tanto de canto. Luego también se está metiendo la energía térmica en las casas, que aprovecha las calorías de la tierra. ¿Ah, sí? Hay muchas casas que se está utilizando la geotermia para calentar las viviendas y como nueva fuente de energía. La verdad que la tierra puede aportar mucho calor. Y dependiendo de, ya te digo, el estudio que hayan hecho, pues será un tipo de cimentación. Claro. Y ahora háblanos ahora de la aplicación de la energía renovable en la construcción y también qué es la domótica. Bueno, pues la energía renovable... Porque he visto en algunos edificios hasta hélices de estas de los buranicos estos que... Con el viento. Aerogeneradores. Sí. Un arquitecto o un ingeniero pues hace también un estudio de los vientos del edificio para saber qué tipo de armadura tiene que meterle a los pilares y todo eso. Entonces, la energía renovable es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos aquí en Andalucía y prácticamente tenemos sol casi todo el año. Claro. Y no solo el sol, como tú has comentado, puede haber una edificación en una zona que se generen muchas corrientes de aire y puede utilizar aerogeneradores. Y esa luz que se produce va a unos acumuladores que luego durante el día se puede reutilizar en lo que sea. Claro. En bien iluminar la vivienda, en bien calentarla, en bien... mover un motor. Muy sencillo, un motor para sacar agua de un pozo. Lo que sea. Y el tema también, por ejemplo, que te preguntaba de qué es la domótica. Bueno, pues la domótica ya es, pues digamos, como la inteligencia de los edificios. Que hay una serie de profesionales que dotan a los edificios con unas tecnologías que tú quieras. Por ejemplo, si tú estás aquí y en un momento dado quieres iniciar con el móvil que se encienda la lavadora o se encienda en tu vivienda el aire acondicionado para cuando llegue esté fresquita, pues hay una serie de elementos electrónicos que se han instalado en la casa, ¿no? Se instalan en las casas y entonces pues le das movilidad a las casas. Tú estás, digamos, veraneando, dices quiero bajar la persiana de la casa para que vean que hay movimiento, y tú estás allí en Málaga, coges tu aparatico, tu teléfono, arriba, la baja, o incluso, y así los cacos dicen ahí están viviendo porque la persiana está subida o bajada a distintas horas del estás día. viendo en el momento cómo está tu casa a través de cámaras, ¿no? De cámara, incluso la domótica también para el tema de las energías renovables es muy importante, porque tú imaginas un edificio que está aprovechando las placas solares, sí, y puede hacer un edificio que gire a la vez que va girando el sol. A la vez que va girando el sol. Bueno, que es muy importante, ¿no? La domótica, y es como si dijéramos la inteligencia de la vivienda. Antiguamente se hacía lo que había. Claro. Si abría la puerta, la abría. Ya tu pared, tus tapiales, se intentaba que fuera fresquita y eso, y que fuera impermeable para la agua y tal. Pero claro, ya todos estos elementos aportan a los edificios una importancia muy grande. Una inteligencia artificial. Y bueno, Juan Bautista, un maestro albañil bueno
¿qué temas constructivos debe dominar? Actualmente disminuyen o se mantiene el número de los buenos maestros en Jaén. Y te digo esto porque, como todos sabemos, antes un albañil entraba a trabajar de pinche, un aprendiz de albañil empezaba a trabajar de pinche y prácticamente se le daba una propinilla. Entonces se empezaba desde muy temprano. Desde hoy en día, a empezar a aprender la albañilería con 20 o 20 y tantos años resulta un poco más complicado, ¿no?, para llegar a dominar la profesión. Bueno, hoy día también hay elementos que aportan a la albañilería cosas para el aprendizaje. Hay muchos cursos de formación y de especialización. Sí, pero en un curso intensivo de 6 meses, una profesión que necesitamos más de 20 años en aprenderla. Bueno, pero también hay gente que a la vez que trabaja se esfuerza y va a cursos de distintas especializaciones. Entonces, hombre, un artesano, pues sabes tú que los padres le enseñaban el oficio, sí. Pero claro, hoy día hay más especializaciones. Y por tanto, hay aparejadores que coordinan los trabajos, por tanto, encargados de obras que coordinan los trabajos. El maestro albañil, como en este caso en ti, que controla muchas facetas constructivas de la albañilería, de la obra, pues eso se requiere muchos años para aprenderlo, ¿no? La vida. Se requiere una vida, ¿verdad? Se requiere una vida, porque cada persona te enseña un truquillo, te enseña una cosa, sí. Y cada persona con humildad pues te da lo suyo. Si tú eres humilde y le preguntas te enseña lo mejor de lo que sabes y vas con buena fe, vas. Ahora si vas de listillo, dices, si lo sabes tú, ¿qué te voy a decir? Claro. Por tanto, ¿cómo se debe enseñar a los jóvenes para que aprendan íntegramente la albañilería y no queden en simples especialistas, como es lo que quedan la mayoría? Bueno, yo diría que en primer lugar que le guste. Si a una persona no le gusta un oficio, que se vaya de él. Sea el que sea, no llegará muy lejos. Claro. Trabajará, pero en primer lugar yo le diría que se sienta motivado, que es un oficio creativo, sí. Que se pueden hacer cosas muy bonitas. Entonces, si tiene la suerte de estar en una empresa de joven y tener buenos compañeros, buenos maestros que le vayan enseñando, pues que vaya cogiendo todos los mejores conocimientos y todas las cosas que vea que son positivas para su trabajo. Y además el buen albañil. Y luego, si tiene posibilidad de formarse en plano, de formarse con cursos de albañilería, con cursos de seguridad y tocar. Tema artístico, ¿no? Bueno, aparte de temas artísticos también, pero lo que te iba a decir es tocar varias facetas de la obra, porque si tú entras de joven a una obra y empiezas desde el primer piso en una empresa, nada más que poner ladrillo hasta el último piso, y de ese edificio te vas a otro a poner ladrillo, eres un destajista de ladrillos, te cunde mucho poner ladrillo. Eres especialista, pero no sabes. Eres especialista, pero si tienes la suerte de estás con el hormigón, estás con las cimentaciones, estás con todas las fases de la obra, si observas y te fijas y preguntas, pues aprenderás mucho. Y luego otra cosa que tiene el que quiera ser un buen albañil, un maestro albañil, es que tiene que ser una persona resistente a la dureza de la vida, porque la albañilería es un oficio donde hay que aguantar el frío, el sol, el polvo, o sea, es una obra dura, ¿verdad? Hay que aguantar muchas cosas, incluso las personas. Incluso algunas personas que hay que salir de guinda al pavo. Bueno, pero eso es como los toreros. Un torero empieza con una vaquilla, y poco a poco, pues a los años te va acostumbrando y te va fortaleciendo. Un albañil pues empieza de pinche, lo está tratando el sol, está pasando frío, está con el polvo, está con peso, está con muchas cosas. Está con bulla, y su cuerpo se va está que dice que ahora estamos aquí, pero que esto hay que acabarlo, y te está haciendo resistente a los elementos y a la vida.
Supongo que en todos los oficios será igual. No puedes entrar de golpe y porrazo, digamos, con las temperaturas que hace en Jaén, sin ser, de golpe te metes allí en una piscina a 40 grados, o trabajando. Pues te da una lipotimia de esa. Claro. Te da una lipotimia. Y entonces, es como las plantas. Mira, un olivo, lo he observado yo. Sí. Es muy duro, es una de las plantas más duras que hay. Sí. Tú pones una estaca, haces el hoyo y se tira un tiempo y si no sale, y no sale la planta. Luego con el tiempo ya empiezan a salir las varetillas. Y con una fuerza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que ha estado, sin que ha salido, está enraigando. Y preparándose para soportar los rigores del clima, el frío, las calorías, la sequía. Entonces, los oficios, si empiezas desde chiquitillo, pues te vas acostumbrando y vas viendo los temas de seguridad, vas viendo, esto no lo hago así porque me salta un pisco, esto claro, me puedo dar martillazo, de aquí me puedo caer. Intenta, por supuesto, avanzar en el camino de ese oficio lo más sano posible. Y otra cosa que te pregunto, ¿un buen maestro albañil se acerca lo que fue en el pasado un alarife? Donde, como sabes, el alarife era la condensación en una persona de un arquitecto y un albañil. Por ejemplo, o Andrés de Vandelvira, que se pregona como arquitecto, era más que arquitecto, porque era maestro mayor de obra, que era el equivalente al alarife andalusí. O sea, sabía levantar los planos, pero también sabía poner la piedra y cortar la piedra. Bueno, el tema de un maestro de obra es una persona que desde el personal lo sabe coordinar, tanto a clientes como a compañeros y trabajadores. Sabe coordinar los materiales y desde hacer solar, porque a veces no hay solar, tiene que saberlo hacer, planificarlo, desmontarlo, para hacer el solar, para hacer la edificación. Para hacer un buen replanteo. Un buen replanteo. Lo mismo que si tiene que derribar una casa, tiene que conseguir derribarla sin que afecte a terceros ni a nadie. Y luego, desde la nada, sí, emerger un edificio coordinando a todas las profesiones que trabajan en ese edificio. Claro. Profesiones y personas. Sí. Para que ese edificio se realice. Claro. Bueno, Juan Bautista, pues hemos llegado al final de esta entrevista, que esto no quita que en el futuro hagamos otra, y ya solo me resta decirte que te dirijas a aquella cámara y que des alguna recomendación para aquel que quiera ser un buen albañil. Bueno, pues un buen albañil, lo primero que yo daría es que tuviera paciencia con todo y se tomara las cosas con tranquilidad antes de hacer cualquier trabajo, que meditara un poco y lo pensara, e intentara dar lo mejor de para que ese trabajo o esa obra, el cliente quede satisfecho, trabaje bien con el mínimo esfuerzo y sin accidentes, y que quede todo con armonía, y procurar de las distintas fuentes que tengan, coger conocimiento. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y lo dicho, que esta no quita otra. Bueno, yo doy las gracias a vosotros por darme esta oportunidad tan espléndida, y también le doy las gracias a todos los colaboradores que he tenido en mi vida y clientes que han hecho que yo sea así. Gracias, Juan Bautista. Y a ustedes, Gracias, queridos telespectadores de Canal 45, pues damos por finalizado Guadalquivir 106, que como todos ustedes saben, editan el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Gracias y hasta otro día.